BR Radio, desde Bogotá, para Colombia y el mundo. BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Es una bendición muy grande poder estar de nuevo aquí, simple y llanamente con el objeto de estar un ratico en torno a la palabra de Dios y además muy bien acompañado de todos ustedes. Así que les estamos dando la bienvenida, aprovechemos el tiempo, gocémonos en esta mañana. Es el único momento que tenemos para disfrutar, para vivir, para ser felices, porque ayer ya pasó y mañana a lo mejor no llegue. Entonces aprovecha este momento para servir, para amar, para bendecir, para disfrutar, para ser feliz. Hoy, a esta hora, es tu oportunidad. ¿Y qué mejor que hacerlo ante Dios y su palabra? Estoy dando la bienvenida a Ezequiel en el máster. Dios le bendiga, hermano Ezequiel, y también a nuestro pastor, el hermano Darwin. Pastor Darwin, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Buen día, hermano Carlos, Dios le bendiga. Un saludo muy especial para usted, para nuestro hermano Ezequiel Escobar ahí en el máster, y a toda la audiencia de BR Radio que a esta hora se conecta fielmente a este programa, Un Encuentro con la Palabra. Muy contento, hermano Carlos, en esta mañana con mucho frío, ¿no? Amaneció lloviendo, bueno, en esta zona de Bogotá uno no puede decir 8 grados. 8 grados, estaba mirando ahora. Sí, se siente el frío de camino acá al templo, pero bueno, gracias a mí Dios. Que me toca venir de muy lejos. ¿Sí? Entonces, pues imagínese usted. Hermano Carlos. Imagínese el frío que yo soporto. Pero bueno, aquí estamos. Sí, aquí estamos y muy contentos. Enviamos un saludo al hermano Mauricio, quien venía de camino, pero temas de tráfico en Bogotá le han impedido llegar, pero lo esperamos. En cualquier momento llegue aquí a los estudios de BR Radio. Claro que sí. Es que a veces el tráfico en la mañana es complicado. En las horas pico siempre es complicado. Vámonos con la perla, ¿le parece? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el versículo 12. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje que se está predicando y que se seguirá predicando. Y alguien dirá, ¿y cuándo va a ser ese acontecimiento? ¿Será que lo veremos? ¿Será que nos tocará a nosotros? Bueno, la verdad es que nadie puede decir cuándo será el día ni la hora. Algunos se han atrevido a fijar días, horas, año. Pero la gran verdad es que el mismo Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabrá. Entonces dirá alguien, ¿y cómo puedo darme cuenta de que su regreso está pronto? Bueno, según San Mateo capítulo 24, aparece un sinnúmero de señales. Escuche lo que está escrito. Habrán pestes, hambres, guerras, terremotos en diferentes lugares, una sociedad compuesta, un mundo entregado al pecado. Jesús fue más allá y dijo, como en los días de Noé. ¿Y cómo se vivía en los días de Noé? La gente vivía solo para el placer, para beber, no más. Compraban, edificaban. El mundo vivía en medio de una crisis de valores. Había violencia. Dice la Biblia que la violencia subió incluso hasta la presencia de Dios. Bueno, así dice la Escritura que cuando se vean todas estas cosas debemos entender que su regreso está pronto. Y es que la verdad, Cristo viene pronto. Puede ser que usted no lo crea,
Puede ser que usted no esté preparado, puede ser que no comparta dicho mensaje, pero la gran verdad es que la palabra de Dios sigue vigente y muestra que el cumplimiento de todas las profecías señalan el pronto regreso del Señor Jesús. La pregunta hoy sería, ¿usted está preparado o estará del lado de los que dicen dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde los días de nuestros padres venimos escuchando dicho mensaje y hasta hoy todo sigue igual. Pero, ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo dice que estos señores simplemente ignoran voluntariamente que la paciencia de Dios es para salvación, no queriendo que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las razones por las cuales esa profecía no se ha cumplido es porque Dios te ama, porque Dios nos ama y nos da la oportunidad de dar un giro de 180 grados para volvernos a Dios, convertirnos de nuestros malos caminos, dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla. La pregunta es, si Cristo viene hoy, ¿usted está preparado? No olvide, Él dijo, vengo pronto. Después de esta reflexión tan interesante, espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Mateo. Porque allí nos vamos a detener hoy a analizar algunos versículos y esperamos que en el estudio que se desarrolle de estos textos, pues usted se beneficie en el campo espiritual y en el campo del conocimiento. ¿Y sabe por qué hago alusión a los dos términos? Porque hay personas que pueden tener conocimiento como las vírgenes insensatas, ¿no? Parábola. Pero no tener el verdadero beneficio espiritual que debe de producir ese conocimiento. Entonces aquí la idea es que usted no solamente conozca, sino que también viva, experimente, disfrute, aproveche todas aquellas cosas lindas que Dios nos da a través de su palabra para convertirlas en vida cristiana. A eso es a lo que me refiero, vida espiritual. ¿Qué versículo, pastor? Vamos hoy. Bueno, hermano Carlos, continuando con el tema, iríamos a estudiar a partir del verso 38 del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. La generación perversa demanda señal, dice el título de la edición que tenemos acá. Claro. Leamos. Dice el texto, vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 42. Del verso 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Qué belleza de pasaje, ¿no? Si usted toma como punto de partida el párrafo anterior, porque el párrafo anterior es el que está dando paso a esto que Jesús está diciendo. Sí, Señor. Jesús había hecho suficientes maravillas y milagros como para que la gente creyera en él. Sin embargo, se presenta un momento en el cual la gente le pide señal. Y es una forma de decir algo así como, ¿cuántas señales he hecho para que crean en mí? Y es particular porque previamente les hizo la señal sin que ellos la pidieran y los señalaron de ser
de que hacía lo que hacía Por el demonio. por el demonio. Jesús hace una señal más que suficiente como para que la gente crea. Sin embargo, le cuestionan, ¿ya? Y atribuyen su obra a Satanás. Y eso es lo que trae como consecuencia la enseñanza de Jesús con relación al pecado que Dios no perdona. Punto seguido, le piden una señal. Y Jesús les dice, venga, esta generación adúltera y pecadora demanda señal. No les basta, es algo así. No les basta con todo lo que se ha venido haciendo. Así que la última y única señal que les será dada es la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Jesús dice, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahí hay algo muy importante que tenemos que mirar, y es que Jonás en el vientre del pez es tipo de Cristo en los 3 días y las 3 noches en la resurrección. Y la señal que Jesús dice que les da a ellos es precisamente la resurrección, que es el milagro más importante de la historia del cristianismo, la resurrección. Porque ya lo hemos dicho, sin resurrección no hay sentido para profesar la fe cristiana. La resurrección es el máximo evento dentro del cristianismo. Hay que entender como milagro la concepción de Jesús, ¿cierto? Es un milagro. Hay que observar con lujo de detalles la carrera de Jesús en sus diferentes expresiones en el campo de los milagros, como en la naturaleza, en los humanos, en todos los campos, porque Jesús en su estadía sobre la faz de la tierra, pues hizo milagros en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal, ¿cierto? Y alguien dirá, Jesús resucitó un perro, una gallina. No, es que el ser humano está dentro de ese reino. ¿Sí sabía? El primer hombre es del cielo, el segundo es de la tierra. ¿Ya? Y dice, primero es lo animal, hablando de Adán. Eso dice el texto más magistral sobre la resurrección de Cristo. Exactamente. Entonces, Jesús hizo milagros en todos los reinos. Hablando académicamente, se puede decir así. Pero hay un milagro que sobresale a todos, y es el de la resurrección. Y si ellos querían un milagro, el milagro más grande estaba por llegar, que era la resurrección. Luego, me llama la atención las 2 comparaciones que él coloca, porque son 2 comparaciones. Sí, señor. O 2 ejemplos. Uno habla de los ninivitas. Dice que si ellos hubiesen tenido la oportunidad de contar con la persona de Jesús, seguramente que la vida de ellos hubiese sido otra, ¿no? Y luego habla de la reina del sur. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Me llama la atención que cada vez que él toma el ejemplo, cierra con algo muy interesante. Uno mayor que Jonás. Uno mayor que la reina del sur. Que Salomón. Perdón, que Salomón. Si la reina del sur vino a oír la sabiduría de Salomón, ¿por qué los señores de su tiempo no se sientan a escuchar la sabiduría de uno que es superior a Salomón?
si un mundo como los de Nínive prestaron atención a Jonás y se convirtieron, ¿por qué esta generación no puede creerle a Jesús sabiendo que Jesús es superior a Salomón? Perdón, que Jesús es superior a Jonás. Aquí me hace ver la Biblia que Jesús está buscando por todos los medios que ellos entiendan que Él es superior a Jonás, superior a Salomón, y que el rechazo del pueblo es tan grave que los ninivitas, como la reina del sur, se levantarán y condenarán a esta generación, porque aquellos atendieron a Jonás y viajaron para oír la sabiduría de Salomón. Y estos que tienen a Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo rechazan. Sí, es cierto. El texto es muy, muy interesante, pues uno, por la manera como Mateo lo pone justo después del momento en el que Jesús hace una obra que demuestra, así como usted planteaba, el poderío de Dios, el control sobre los reinos de la naturaleza, pues aquí justo antes lo hace sobre lo sobrenatural, que es sobre el control de un demonio sobre un individuo. En el caso anterior, ellos no habían pedido la señal, el Señor Jesús es el que de manera autónoma decide hacerlo, ellos se ponen en la postura de chocar contra eso que Jesús hace, pero luego ellos piden señal. Creo que el núcleo es que la contundencia de una señal como la resurrección de Cristo no tiene discusión, exactamente. Y quería decir que cuando uno va al capítulo 15 de Primera de Corintios, que es la exposición más magistral que uno puede encontrar en la Biblia sobre la evidencia de la resurrección de Cristo, pues uno se da cuenta que el argumento de Pablo es muy sólido para demostrar la fiabilidad de ese hecho. En este caso particular de lo que Jesús les dice, pues no hay forma de controvertir quién es Jesús y la contundencia del hecho tan particular que es su resurrección, al punto que Jesús posteriormente entonces les dice, mire, tal es la contundencia de esto, que dos hechos que ustedes pueden considerar en el texto del Antiguo Testamento, de la ley para ellos, que fue también muy, muy interesante, como fue el arrepentimiento de la ciudadanía de Nínive y el hecho de que esta reina fuese a escuchar la sabiduría de Salomón, no son nada comparables con lo que ustedes están viendo aquí. Así que ustedes son mucho más condenables que ellos, porque ellos no vieron nada comparado con lo que ustedes están viendo aquí ahora, y ustedes están decidiendo no creer a la contundencia de lo que yo soy y de lo que yo digo. Y si no han podido creer a eso, pues viene el evento más grande, sí, que es la resurrección. Sí, y fíjese que la resurrección, la muerte de Cristo es muy importante. Claro. Es un hecho incuestionable. Pero pues uno hace esos planteamientos que buscan darle fiabilidad a lo que significa lo evento completo de eso. Si hubiese habido la muerte de Jesús en la cruz, pero sin resurrección, Jesús se hubiese quedado siendo solo un mártir, recordado por todo lo que hizo, pero no tendría trascendencia más allá de eso su vida. Pero la resurrección le da contundencia al hecho, al punto de que Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, de pesar, de pena, por parte de los que vieran que nosotros teníamos esa creencia en Jesús. Hermano Mauricio, bienvenido. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que puedo estar acá. Les excusa a todos los hermanos oyentes, pero aquí estamos, gracias al Señor, y venía escuchándolos. Entonces la sensación de la palabra de Dios es linda para celular a todo volumen, porque venía sintonizado, pero bueno, gloria a Dios, estamos acá. Qué bonito tema, y venía pensando en algo. La gente pide señales, ¿no? Y actualmente también las piden, y actualmente Dios también las hace, pero actualmente tampoco creen. Impresionante.
Sí, porque tengo un testimonio cercano de una persona que decía, si el Señor sana a mi hija de cáncer, yo me convierto. Y efectivamente el Señor la sanó. Y hoy en día no ha pasado eso. Por eso fue que Jesús le dijo en más de una ocasión a personas que fueron beneficiadas de sus obras, vete en paz y no vuelvas a pecar. Vete y no peques más para que no te venga un mal peor. Es que eso a mí sí me ha llamado muchísimo la atención. Nosotros vemos casos, aquí tenemos casos palpables en Boyacá Real. Gente que ha sido beneficiada por muchísimo, Dios, muchísimo. y que sin embargo siguen renuentes. Sí, y lo más tremendo es una cosa, que algunos se pierden. Y no se pierden porque no hayan tenido señal, sino porque fueron renuentes a la oferta divina. Y ese abordaje del texto y estas señales seguirán a los que creen es muy interesante alrededor del hecho de que nosotros no estamos tras las señales están tras nosotros. Nos siguen. Sí, y en el plano de la creencia en Dios o de la manera como nosotros nos acercamos a Dios, el hecho de que existan señales puede darle contundencia al mensaje, eso es verdad. Pero la condición de creer está por encima aún de una señal, si ocurre o no ocurre. Pues Señor, sana a mi hijo, pero igual si Dios no lo sana, usted necesita la salvación de su alma, a pesar de que ese milagro que usted le pedía a Dios no ocurre. Y el hecho de que no crea no justifica esa actitud, porque hay pruebas que más allá de una señal del momento, le gritan a lo más profundo del ser humano que Dios es una realidad que Dios tiene el control. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eres inexcusable cualquier hombre que seas, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y dice, de modo que no tienen excusa. Modo que no tienen. Entonces, si supongamos que Jesús hubiese venido a la tierra y no hubiera hecho ninguna señal, solamente murió y resucitó. Pues esa señal era suficiente para creer. Claro, claro que sí. Entonces, no hay excusa. Estos señores pedían señales, pero Jesús les da una enseñanza muy importante. Primero, algo así, no les basta con las señales que han visto. 2, ya no habrá más señales, solo habrá una, es la resurrección. Porque la resurrección de Cristo, como decía el pastor Darwin, es el evento más trascendental en la historia de la humanidad. Y es de tal magnitud que partió la historia en dos, antes de y después de. Y cuando hablo antes de y después de, no me refiero al nacimiento de Jesús, sino a la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, vale la pena que los seres humanos alcancemos a medir la dimensión de la resurrección de Cristo. Porque como apuntábamos ahora, si Jesús viene a la tierra y muere en la forma cruenta que murió, pero no hay resurrección, pues sería uno de los muchos que han ofrendado su vida por diferentes causas. Tenemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los que se suicidaban en sus naves, ¿no? Los que kamikaze. Eran mártires librando un derecho a su libertad, a su país. Los terroristas suicidas que ofrecen su vida por defender su religión. Entonces, eso hubiese sido uno igual. Sí, hubo un tipo que llamó Jesucristo y que, por cierto, hasta murió, y de una forma cruenta, pero no pasó de ahí. Pero la resurrección de Jesús es lo máximo. Amén. Y es que, hermano, qué bueno, yo he pensado mucho en esto, y a mí la resurrección de Jesucristo me llama mucho la atención en todos sus aspectos, pero hay uno en especial, que él tenía un objetivo con la raza humana que ni aún la muerte lo iba a detener. Exactamente. Y ese objetivo es lo que está sucediendo en la actualidad, salvarnos.
quitarnos de esa salvación. Y la gente muchas veces pensaron, y hay un capítulo allá en Lucas que pensaron de que esto ya se había acabado, de que en la muerte del Señor ya no había esperanza, se había acabado la esperanza, pero la resurrección de nuestro Señor abre ese panorama de esa esperanza viva, que hasta hoy la vivimos, que hasta hoy la disfrutamos y que hasta hoy sigue cumpliéndose el objetivo de Dios. Sí, pero quisiera decir algo más, ¿no, hermano Carlos? No sé si se puede ver de ese modo, que el hecho de que Jesús hubiese resucitado era la demostración final de que todo lo que él había dicho era verdad acerca de su origen, acerca de quién era. Es una demostración uno de la deidad de Jesús, ¿cierto? El hecho de que la muerte no hubiese podido retenerlo, por ejemplo, por su condición. Es que el pasaje concluye diciendo uno mayor que Salomón. Y eso a usted le da a entender que Jesús es el soberano de los soberanos. Y Jesús acude a hablar acerca de Salomón porque era la figura más prominente en el pueblo de Israel en cuanto a sabiduría se refiere. ¿Ya? Y por eso él dice, he aquí uno mayor que Salomón, uno mayor que Jonás. Porque Jesús es mayor que Jonás, pues Jonás es un profeta, Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es mayor que Salomón, porque Salomón es un rey, pero Jesús es el rey de reyes. Amén. El soberano de los reyes de la tierra. Uno puede concluir en este pasaje diciendo que lo que Jesús busca aquí es dejar claro al pueblo de Israel que Él es el rey, el Mesías, que todos esperaban, con un ingrediente muy importante, y es el único que tiene poder sobre la muerte. Es el único que puede resucitar por sí mismo. Es el único que puede poner la vida y volverla a tomar. Entonces, hablar de Jesús es hablar de algo más que un hombre sabio. Es hablar algo más que de un hombre que se le conoce como profeta. Porque ustedes recordarán que en el capítulo 16 del mismo Evangelio, pues Jesús hace una pregunta a los discípulos acerca de los comentarios que ellos escuchen de la persona de Jesús. Y la gente no va más allá de un profeta, ¿cierto? Luego va Pedro y Pedro tiene la revelación y él entiende quién es Jesús. Esto como para que comprendamos que cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando de un profeta ni de un rey cualquiera. Estamos hablando del ser más grande, más importante en el escenario humano. No hubo uno, no lo hay, ni lo habrá. Alguien que sea igual a Jesús. Y eso que usted dice lo conduce a uno a pensar en algo particular, y es ¿qué piensa la gente en la actualidad de quién es Jesús con base en lo que él hizo o se dice de él? ¿No? Hay gente que cree que es un buen tipo, hay quienes creen que es un profeta, por ejemplo, hay quienes creen que es un gran maestro, pero si Jesús es solo eso, Jesús no es lo que dijo ser. Exactamente. O Jesús es Dios, es la manifestación de Dios en carne, o Jesús no es nada. Porque terminaría siendo no un buen maestro, porque sería un mentiroso, porque él se atribuyó a ser Dios, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces es importante. No sería un buen maestro, porque un buen maestro debe tener ética, ¿no? Sí, y no la tenía. Y no la tenía. Si Jesús no es Dios. No, sí, es que, pero el argumento es interesante porque no es el argumento de la cree. A veces hay necesidad con algunas personas de argumentar no desde la emocionalidad, sino desde la... de alguna manera de la razón. De la razón, eso, sí. Y entonces cuando uno va a eso, uno dice, no, Jesús es lo que dijo ser o no es nada de lo que la gente piensa acerca de él. Un escritor dice, si Jesús no es Dios, entonces es un simple hombre y no puede hacer nada por el hombre. Pero si Jesús es lo que dicen las Escrituras,
lo que dicen los profetas, lo que dice él mismo de sí mismo, lo que dice el testimonio dado desde el cielo, pues entonces él no solamente es un buen hombre, es el único que puede compadecerse de nuestras debilidades y ha dado pruebas de que así lo es al ofrendar su vida, al no quedarse en el sepulcro, al resucitar y hacerle saber, por ejemplo, a Juan en el Apocalipsis: Juan, no temas, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Y perdone que aunque la Biblia dice que no imaginemos, déjenme imaginar un poquito, mostrándole las llaves. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte, que es en sí el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hablándole precisamente de que así el cristiano muera, por causa de la resurrección de Jesús, el cristiano tiene la esperanza de la resurrección. Amén. O sea que ahí es donde entra a jugar un papel muy importante la razón de nuestra fe, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Sin la muerte y la resurrección de Jesús no vale la pena ser cristiano. Amén. Y Pablo dice algo muy interesante ahí en Romanos capítulo 1, verso 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es que la resurrección de Jesús es la obra mayúscula. Llamen al sabio, llamen al genio, y no habrá nada ni nadie que iguale la obra de la resurrección. La razón de estar aquí hoy es porque Cristo ha resucitado. Por eso a Pablo le llamó mucho la atención el fenómeno que se da entre los corintios, que algunos negaban la resurrección, otros decían que ya se había efectuado, otros decían que había una manera de trascender a través de la reencarnación, y eso a él le incomodó, porque las posturas que se planteaban reñían con una doctrina que es el punto de partida y de llegada de la fe del cristianismo. Sin resurrección no vale la pena ser cristianos. Amén, así es. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Perdimos el tiempo, dice Pablo, cuando batallé en Éfeso. Pero Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Todo en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando todas las cosas le estén sujetas. Él dice, se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El oficio de Jesús tiene una culminación impresionantemente grande cuando vea el fruto de su aflicción, que es la salvación de los pecadores. Ese día, será un día que se concluirá en el programa progresivo de Dios, su obra. Porque en el proyecto de Dios, desde antes de, ya da por un hecho la obra. Que son dos cosas diferentes. Dios en su programa pensó en la iglesia antes de, pero lleva un proceso para alcanzar ese objetivo. ¿Y cuándo se dará? Cuando todas las cosas le estén sujetas a Él. ¿Y cómo es posible? Solo por la resurrección. Pues a través de la resurrección de Jesús es que el primer cristiano, como el último, tenemos esperanza. Y punto seguido, el verso, ese sí que es interesante, ese pasaje del verso 43 al 45.
Hermano Mauricio, leamos. Dice la escritura, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tremenda enseñanza. Sobre todo la forma como concluye, ¿no? Porque él concluye diciendo que, bueno, así le va a acontecer a esta mala generación. Hablando acerca de las reformas, resulta que en Dios no existen reformas, Dios transforma. No sé si ustedes recordarán esa gran canción del himnario Lluvias de Bendición, el 106. Por sus fuerzas muchos hombres se reforman, pero quedan siempre siervos de Satán. Sí. Hoy hay cualquier cantidad de lugares donde le brindan alternativas a las personas y van desde lo tecnológico hasta el esfuerzo humano. No sé si ustedes se darían cuenta que hay lugares en el mundo, por ejemplo, donde ya están prohibiendo el uso de los famosos cigarros eléctricos, ¿cierto? El esfuerzo porque las personas cambien sus hábitos. Existen centros de rehabilitación para drogadictos, donde llegan allí y a través de una disciplina y de un aislamiento buscan que esas personas cambien. Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, donde encontramos a personas que acuden y luego dicen, yo estuve allí. Y entonces a través de ese mecanismo justifican el no creer a Dios. Ese es. ¿Cierto? El no creerle a Dios. El no necesitar a Dios. El no necesitar a Dios. El que se les hable del Evangelio y de la obra de Jesús y lo que Dios quiere que el hombre cambie en su vida, dicen, pero es que no hay necesidad de ser cristiano. Exactamente, esa es la frase. No hay necesidad. Yo era alcohólico y me metí a Alcohólicos Anónimos y yo dejé de El dominio de la voluntad propia. Exactamente, donde todo gira en torno al yo, ¿no? Sí, señor. Yo puedo, soy capaz. Y eso es lo que pasa aquí. Resulta que todo proceder de un individuo está influenciado por el mal. Pero como el hombre tiene voluntad, él puede decir sí o puede decir no. Pero el hecho de que diga sí o que diga no, no es igual a la transformación milagrosa que solo Dios puede hacer. Y ahí es donde encontramos las personas reformadas porque se han liberado de un problema por sus medios. Ya. Pero la semilla del pecado está en su naturaleza. Entonces, yo dejo de ser alcohólico, pero soy maldiciente. Yo dejo de consumir el tabaco, pero soy indelicado. Yo dejo muchas cosas, pero se cumple lo que está escrito en la profecía, que es muy interesante porque se hacen algunos interrogantes. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿El leopardo mudará sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? Tampoco. No. ¿Así ustedes podrán ser buenos siendo malos? ¿Cuál es la respuesta? No. Y entonces, ¿cómo puede un hombre malo llegar a ser bueno? Por un milagro. Por eso es que aquí hemos dicho, y alguna vez fuimos amplios, el cristiano, a diferencia del catolicismo, del islam,
del budismo, del hinduismo y el animismo, todas las corrientes que hayan relacionadas a un credo, el cristianismo es diferente. ¿Por qué es diferente? Hombre, porque es que el musulmán nace musulmán, crece musulmán y se muere musulmán. El católico nace católico, crece católico y se muere católico. El hinduista nace hinduista, crece hinduista y muere hinduista. En el cristianismo no es así. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos por el camino de la vida, ajenos a las promesas y a los pactos, hijos de ira y de desobediencia, lo mismo que los demás. Efesios 2. ¿Ah? Efesios 2. Pero en el camino ocurrió un milagro. Amén. Que es el milagro que ocurre en Saulo de Tarso. Amén. Amén. Él va por la vida con una tradición, que era la farisea. Pero en el camino ocurre un milagro y en ese momento hay un giro de 180 grados. Entonces no se da una reforma, sino una transformación, que es solamente posible por el Espíritu Santo, que cambia la manera de pensar en el individuo y en consecuencia la forma de vivir. Esa es la diferencia que hay entre el cristianismo y las demás corrientes. Nadie puede ser cristiano si no es un milagro. Y por eso es que nosotros enseñamos a nuestros hijos que no son cristianos porque sean hijos de papás cristianos. Que es el error de la escuela tomasista cuando suministra el bautismo a los niños diciendo que de la manera que la bendición de Abraham trascendió a sus hijos por la circuncisión, la bendición de los padres trascienden a los hijos por el bautismo. Eso no es así, porque antes del bautismo tiene que haber un milagro, y ese milagro solo se da cuando hay un encuentro personal con Dios. Amén, amén. Amén. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo? ¿Qué fue lo que le pasó a la samaritana? ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer adúltera? ¿Qué es lo que le ha sucedido a los cristianos desde el tiempo de la muerte y resurrección de Cristo hasta hoy, en aquellos que hemos podido creer por la gracia en Cristo Jesús para ser salvos? Entonces, mire que sí hay una diferencia. Pero una cosa es ser reformados, otra cosa es ser transformados. Amén. Y aquí se plantea eso. Una persona, por su esfuerzo, se libera del tabaquismo, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, pero su naturaleza sigue siendo igual, porque deja de hacer una cosa, pero hace la otra, y al final, pues aunque la casa aparentemente está limpia, el demonio dice: caramba, yo aquí quedo muy bien, pero quedo muy amplio. Esto está muy limpio. Esto está muy organizado aquí. Ya. Dice, va y se trae 7 espíritus. Peores que él. Peores. Y vienen a vivir en esa casa. Por eso es que yo he dicho que la vida del hombre o el ser humano es una casa. Cuando a mí vienen personas buscando orientación con respecto a fenómenos que son, ¿cómo se dice? Paranormales. Paranormales, sí. Que afectan el normal desarrollo de los individuos, yo siempre les he dicho y les he colocado el ejemplo. ¿Qué pasaría si esta noche dejas la puerta de tu casa abierta? No, pues que entran los ladrones y que se llevan hasta las baterías de los baños. Y bueno, eso es lo que le ha pasado a usted, que tiene una puerta abierta por donde el diablo entra cada que quiere y hace lo que quiere y destruye. Usted tiene que cerrar toda puerta, toda ventana de su casa, y solo hay una manera, y es escondiéndose en Cristo, vistiéndose de Cristo, revistiéndose de la armadura de Dios. Amén. No hay otra forma. No existe otra. Porque lo que de ahí para allá se haga se llaman reformas. Pero cuando Dios entra a la vida del hombre, el hombre tiene un encuentro personal con Dios, entonces ya no existe la posibilidad de que el enemigo venga a decir voy a vivir aquí. Porque el hombre ya es transformado, le pertenece a Dios, y el que es de Dios, el maligno, no le toca. ¿Por qué tocó a este individuo?
Hombre, porque no era de Dios, luchaba por sus propios medios. Como hoy hay cualquier cantidad de personas en el mundo tratando de encontrar una paz interior a través del yoga, a través de otras prácticas, mostrando con ello que no se necesita a Dios. Y se les olvida el principio de la existencia y es la absoluta dependencia de Dios, porque el hombre depende sí o sí de Dios. El agua viene de Dios, Dios la creó, el hombre no puede vivir sin agua. El oxígeno es la obra de Dios, el hombre no puede vivir sin oxígeno. El fruto de la tierra es el proyecto de Dios alimenticio para los individuos. El hombre no puede vivir sin alimento. Uno no entiende por qué la gente es tan soberbia, que quiere sacar a Dios de tajo y no quiere saber nada de Él. Cuando quieran o no quieran, sean creyentes o no, dependemos absolutamente de Dios. Porque inclusive ni el hálito de vida que tenemos nos pertenece. Amén. Uno lee el libro de Job y él dice, las manos del Altísimo me hicieron. O sea que él no se autocreó. ¿Y por qué se mueve? Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y luego el capítulo 14 del mismo libro enseña que hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios esté en él. El día que el Espíritu de Dios determine abandonar esa casa, el hombre deja de ser. No más soberbia, por favor. No más altivez. Aceptemos una realidad. Él está arriba, nosotros estamos aquí. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es eterno, nosotros somos mortales. Él es autosuficiente, nosotros somos dependientes. ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué ser tan resistentes al llamado de Dios? Si usted puede hacer muchas cosas, pero sigue siendo Pecado. Dependiente y lo más triste, sin salvación. Ay. ¿Por qué no aprende a depender de Dios de una vez por todas en todos los aspectos de su vida, incluyendo el eterno? Para que no solamente disfrute del oxígeno y de las lindas flores y de las aguas del mar y de los lindos arroyuelos y las aves que vuelan, y pueda también disfrutar de aquello que es eterno, que no se compra en el supermercado, que no se permuta, que no es negociable, que no se alcanza por lo que yo. ¿Qué problema del ser humano está ahí? Cuando el hombre pensó que él era autosuficiente, ahí se estrelló. Porque por más que quiera, depende. Inclusive esos llamados científicos, ¿no? El científico, el premio Nobel a la ciencia, al señor Fulano de tal, porque creó tal cosa. ¿Creó? Desarrolló algo. Le fue permitido. Porque hay una materia prima, ¿no? Sí. El hombre más sabio del mundo no puede hacer una simple flor, como es en su hábito natural. Desde ceros. No lo puede. No lo puede hacer. Él puede hacer injertos. Sí. Él puede hacer cosas interesantes, pero no puede crear, porque el único creador de todas las cosas es Dios. Entonces, no más autosuficiencia. Aprendamos a depender de Dios y entonces la casa que esté vacía y que esté limpia no volverá a ser guarida de Satanás y sus demonios, sino es y será siempre templo del Espíritu Santo. Eso es lo que yo miro en ese pasaje. No, y hermano, y es que qué bueno que la explicación suya es bien amplia. Y hay gente que busca refugios para estas cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que está basada en sus principios morales. Y en verdad tiene buenos principios morales, es gente correcta, ¿sí? Uh-huh. Pero aún no está el asunto de la salvación arreglado. Lea Hechos 10. Había en Cesarea de Filipo un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Se llamaba Cornelio. Daba limosnas al pueblo y era un tipo de oración. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Sin embargo, con todo y eso, le fue necesario nacer de nuevo. Amén. Tener un encuentro personal con Dios.
y ser bautizado como dicen las Sagradas Escrituras, y ser lleno del Espíritu Santo como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces aquí no basta ser buena persona, no basta ser religioso, no basta ser piadoso. Siempre hubo gente piadosa, siempre hubo gente religiosa. Si esto fuese suficiente para la salvación del hombre, entonces Jesús no hubiera venido. Pero la razón de la venida del Señor Jesús a la tierra es precisamente por eso, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Amén. Y al hombre no lo puede salvar ni la fama, ni el dinero, ni los amigos, ni la posición social, ni política. El más encopetado de los hombres, como el más humilde de todos, necesitamos de un milagro que solamente se puede dar si yo le abro un espacio al Señor Jesús en la vida para que Él entre a romper cadenas, a derrumbar murallas, a establecer su trono en el corazón del individuo, a fin de que los pasos de aquel puedan ser dirigidos por el Señor Jesús. Ese día, entonces no habrá una reforma, sino una transformación. Y entonces ocurrirá el pensamiento de los que observaban a Pablo y decían: oye, este no es el que perseguía a los de esa creencia. Venga, pues sí, está bien, pero yo he oído decir que persiguen a los que creen en ti. Le pasó a Ananías, ¿no? Estaba preocupado. Claro, es que una cosa era antes de y otra después de. Una cosa es vivir sin Cristo, aunque tenga religión, y otra cosa es vivir con Cristo sin religión. Con religión hay reglas, hay dogmas, pero es un esclavo. Con Cristo simplemente se ocurre o se da lo más maravilloso que puede acontecer en la vida de cualquier mortal en la tierra. Y es nacer de nuevo, una nueva criatura, un nuevo hombre creado según Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Entonces mire el caso de Pablo, mientras decían: este actúa así, este era así, este perseguía. Él decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y les explica la razón, la forma como Dios manifiesta su justicia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿dónde quedó la religión de Saulo? ¿Dónde quedó la tradición? ¿Dónde quedó la soberbia? Bueno, quedó en un segundo, un tercero o un cuarto o quinto plano, porque cuando escribe a los filipenses dice: vea, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero para mí eso es basura, porque ahora he alcanzado lo máximo, que es el conocimiento del amor de Cristo el Señor, el cual se entregó y murió por mí. La obra de Jesús, la resurrección de Jesús y el encuentro de un hombre con Dios, de verdad, es lo único que hace posible que el hombre deje de ser reformado para ser un hombre transformado. Y de ahí la exigencia bíblica a los que hemos experimentado este milagro, en el sentido de que no podemos seguir como vivíamos, pues hemos tenido un encuentro personal con Dios. Amén. Amén. Pues, ¿qué más decir? ¿Qué más vamos a decir Sí. frente a eso, hermano Carlos? Frente a tremendo argumento. Ahora viene, aunque el tiempo se nos fue, Sí, ya se fue. pero quiero que leamos del verso 46 al 50, porque aquí también hay algo muy importante que decir. Pastor.
Mateo capítulo 12, verso 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay una pregunta importante. ¿Jesús tuvo hermanos? Porque en el campo religioso han tenido la osadía de decir que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Afortunadamente aquí tenemos un médico que sabe mucho de eso. Anatomía perfecta. ¿Cierto? Él sabe mucho de eso. Yo no sé mucho, pero sí entiendo algo que dice la Biblia. El capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, el versículo 22 en lo adelante, ustedes leen. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y no conoció a María su mujer hasta que dio a luz a su primer hijo. O sea que si hay un primogénito es porque hay otros. Luego San Juan capítulo 2, leemos que después de las bodas de Caná, descendieron Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Si lees San Juan 7, encuentras que cuando se iba a hacer la fiesta, los hermanos de Jesús le dijeron, ve a la fiesta y haz los milagros allí para que tus discípulos crean en ti. Porque nadie que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Pues si vas y haces los milagros, va a ser manifiesto al mundo. Y me impacta la forma como dice. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Luego el capítulo 13 del Evangelio. Dice la Escritura que al ver la sabiduría de Jesús y los milagros que hacía, hubo un comentario en la gente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene esta sabiduría y estos milagros? Y se escandalizaban de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Cuando Pablo, después de ejercer un ministerio muy interesante, dice, voy a ir a Jerusalén a informarme de los ancianos acerca de lo que yo hago, no sea que esté desenfocado en la doctrina. Dice, no encontré a ninguno de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con todos estos pasajes bíblicos? Que esa doctrina católica no tiene fundamento en la Biblia. Bíblicamente, María tuvo familia, así lo corrobora los pasajes que hemos leído. Y si lo miramos desde el campo, ¿cómo sería ahí? Físico se puede decir, o humano, pues el médico sí puede decirnos si una mujer después de dar a luz un hijo de 7 libras queda virgen. No queda virgen. Entonces, esto como para ir redondeando lo de hoy. Porque a veces hay gente que inclusive dentro del cristianismo guardan como esa sensación de que María, y una de las enseñanzas que yo doy a los que se van a bautizar el último día es que tenemos que librarnos de esos prejuicios. Y les enseño todos los pasajes que hemos citado aquí, porque creo que por encima de la religión y del dogma está lo que Dios enseña. Entonces, ¿tuvo María más hijos? Sí. ¿Era delito que los tuviera? No, al contrario. Las mujeres, entre más hijos tuviesen en Israel, eran
bien consideradas. Las que eran estériles vivían frustradas. Hable con Sara, hable con Rebeca, hable con Elizabeth, hable con Ana, y todas le dirán la angustia que vivieron a causa de su esterilidad. Las mujeres fértiles eran mujeres que en el concepto social y teocrático que se lideraba en el pueblo de Israel, eran personas muy bien reconocidas y valoradas. Lamento decirles que el tiempo se fue, pastor y mi estimado Mauricio. Nos vamos, hermano Mauricio. Amén, qué hermosa exposición hoy que la Biblia nos ha regalado y que de alguna manera nos sigue edificando y quitando todo manto de duda en ciertos conceptos. Gracias, mi hermano Carlos, gracias, hermano Ezequiel, hermano Arwin, y a todos los oyentes, muchas gracias y que sigan conectados con nosotros. Pastor. Bueno, muchas gracias Hoy hay a culto. todos. Sí, señor, hoy hay culto. Y enseguida hay el vallenato. Esto sigue bueno. Esto sigue bueno. Sí, señor, hoy tenemos culto dirigido por el Comité de Obra Social. A todos los hermanos del Boyacá Real los invitamos a este precioso culto que vamos a tener en esta noche y a que se queden en la sintonía de BR Radio. Ya viene Melodías Vallenatas. De mi parte, agradecer a la mesa de trabajo, al hermano Ezequiel en el máster y a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga. Feliz día. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. BR Radio, desde Bogotá, para Colombia y el mundo.